Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo solucionar los problemas de los Joy-Con. Ya sabéis todos y todas el éxito de la consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch. Una consola que por sus cualidades híbridas te permite jugar a tus juegos preferidos en modo sobremesa y en modo portátil. Para poder jugar en modo sobremesa o conectándola al dock para jugar en una tele de grandes dimensiones, se pueden desacoplar los mandos o Joy-Con y de esa manera puedes tener más libertad de movimiento mientras juegas, además de poder jugar a una distancia de varios metros desde la consola. Pero como ocurre en el caso de cualquier mando inalámbrico de cualquier consola, en ocasiones estos Joy-Con de la consola Nintendo Switch experimentan algunos problemas concretos que en teoría son fáciles de resolver. Si bien es cierto que algunas versiones de los mandos de la consola Nintendo Switch incluyen un defecto de fábrica que pueden perjudicar la experiencia del jugador o jugadora, conocido este problema como Joy-Con Drive. Pero digamos que por lo general los problemas con los Joy-Con de la consola Nintendo Switch suelen ser problemas fácilmente solucionables. Debo comentar que todos los problemas de los Joy-Con son solucionables, incluyendo el problema conocido como Joy-Con Drive. Pero la única diferencia es que si nos vemos afectados por este error de fabricación, tocará sí o sí recurrir al servicio de atención y reparación de la empresa Nintendo, seguramente pagando y con un tiempo sin poder disfrutar de la consola o de sus mandos. En concreto, el problema conocido como Joy-Con Drive es un error con los sticks. ¿Cuándo lo notarás? Pues si detectas que los joysticks hacen movimientos extraños, o sea que mueven al personaje cuando tú no los estás tocando, y sucede de forma continuada. Probablemente sufras este problema. Esto suele suceder más con los sticks izquierdos que con los derechos, aunque en ambos casos puede darse el caso de que tengas este error. Esta pulsación fantasma tiene solución, pero lo más recomendable es avisar al servicio técnico de Nintendo y que los profesionales de Nintendo se encarguen de solucionarlo. En algunos países esta reparación es gratuita, pero por desgracia en otros todavía no. Otro de los problemas es que los mandos Joy-Con no se conectan a la consola. Si al usar los mandos de la consola Nintendo Switch mediante comunicación inalámbrica, o sea, desacoplados de la consola y a cierta distancia, responden de forma intermitente o crees que podrían estar perdiendo la conexión con la consola, puede que los mandos tengan problemas con el Bluetooth por un mal emparejamiento. Para solventar estos fallos, lo primero es mantener la consola bien actualizada y por supuesto que los mandos estén bien cargados y no estén sufriendo problemas por su batería baja. También puede haber problemas si estamos usando los mandos con demasiada distancia a la consola o que ésta esté colocada en mala posición. No la coloquen nunca detrás del televisor, detrás de objetos metálicos, altavoces u otros productos informáticos, ya que estos podrían hacerle perder la conexión de los Joy-Con por un tema de interferencia de campo electromagnético. Nintendo también reconoce que otros productos pueden generar interferencias, algunos de uso bastante común, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets, auriculares inalámbricos, etc. Comprueba que ninguno de estos aparatos esté cerca de la consola o de los mandos, y si lo están, debes alejar estos dispositivos por lo menos 1 metro de distancia de la consola Nintendo Switch y de los mandos Joy-Con. En la mayoría de los casos se solventarán los problemas intermitentes. Un problema habitual, especialmente si hay varios mandos en casa, es que la consola esté detectando en realidad otro mando y no el que quieres utilizar. En ese caso, y para asegurarnos de que tenemos conectados a la consola los mandos correctos, abre el menú de configuración de la consola y selecciona Mandos y sensores. Pulsa en Desincronizar los mandos para que la consola deje de reconocer todos los mandos que tienes en casa. Para volver a sincronizar los mandos Joy-Con correctos y que estos funcionen en la consola Nintendo Switch sin ningún problema, tan solo debes encajar en la consola mediante las ranuras habituales los mandos que quieras utilizar. En el caso del mando Pro de la consola Nintendo Switch, conéctalo a la base de Nintendo Switch mediante el cable USB de carga y de esta manera también lo reconocerá.
Otro error común que perjudica las sensaciones que tenemos con los mandos es estar utilizándolos en un modo incorrecto. Como sabéis, los mandos de la consola Nintendo Switch tienen varias posiciones de juego y puede que alguno se haya quedado colocado en un modo que no queremos. Para ello, desde el menú de mandos en los ajustes de la consola, pulsa cambiar el orden o el modo de sujeción. Recuerda que la manera de sujetar los mandos Joy-Con depende de cada juego. En muchos casos es posible que un mando pueda haberse descalibrado por diferentes motivos, no solo la sincronización con la consola, también su control de movimiento, su joystick, etc. Si fallan algunos de estos componentes o crees que no están perfectamente calibrados, sigue estos pasos. Ves al menú de ajuste de la consola y en calibrar la palanca de control. De esta manera, con configuración de la consola, mandos sin sensores, calibrar las palancas. Para calibrar el giroscopio, te vas a configuración de la consola, a mandos y sensores y pulsa en calibrar los sensores de movimiento. Y para comprobar los botones, te vas a configuración de la consola, a mandos y sensores y a probar los dispositivos de entrada y pulsa en probar los botones de los mandos. En todos estos casos, la propia consola nos ofrece una completa guía sencilla con los pasos a seguir, así que no tendremos problemas en volver a dejarlos perfectamente calibrados. Así que con estos sencillos pasos que os he comentado, yo creo que se cubren todos los posibles problemas que podáis tener con los mandos Joy-Con de la consola Nintendo Switch. O sea, que a disfrutar y a jugar todo lo que podáis. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.